A nombre del Instituto de Filosofía, del Departamento de Filosofía y la revista Chiltepec, del ITESO, de la librería José Luis Martínez, del Fondo de Cultura Económica y del Departamento de Filosofía de la UDG, quiero darle la bienvenida a esta sexta conferencia del ciclo La Mujer en la Filosofía, que llevará el título de Judith Butler, Sujeto, Violencia y Poder, a cargo del maestro Esteban Arellano. Esteban Arellano es licenciado en Psicología y maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con especialidad en Clínica Psicoanalítica por la Red Lacaniana de Psicoanálisis. También es director y fundador de la revista Intempestivas y miembro fundador de la Sociedad Académica Kierkegaard. Actualmente es profesor del Instituto de Filosofía, en donde imparte las materias de Filosofía de la Historia y Antropología Filosófica. Bueno, sin más por el momento, quisiera darle la palabra al profesor Esteban. Gracias. Muy buenas noches, agradezco a todos ustedes estar acá. Es un gusto y es un honor estar de nuevo en esta librería y también poderme encontrar con ustedes para poder abrir diálogo a esta pequeña investigación que hago sobre Judith Butler. Es un gusto ver caras ya conocidas, ver caras nuevas, ver amigos, ver colegas. Y pues bueno, me gustaría iniciar con esta ponencia que ya lo han mencionado, trabaja tres aspectos fundamentales, que es el sujeto, el poder y la violencia, a partir de un texto de Judith Butler que se llama Marcos de Guerra, y me gustaría un poco plantear una serie de cuestiones que están jugadas dentro de la textualidad misma. Bien, quiero abrir con lo siguiente. Se diría que las calles de una ciudad permanecen cubiertas por el espesor del asfalto, que inmensos bloques de concreto se elevan hasta arañar las cimas del espejo del mar que es el cielo. Se diría que las cruces de las iglesias apuntan al sol, mientras sus oscuras sombras caen al suelo, que sus mercados apilan los colores de la fruta y engalanan al olfato con sus especias, que sus cantinas aglutinan los más murmullos, llanto y alegrías que el alcohol contenido en los envases que sus estantes guardan recelosos, que los cementerios albergan a los muertos en sus tumbas y evitan los sustos que los vivos puedan darles. Sí, la ciudad es esto y más. Es el espacio que nos protege del azar de la naturaleza, de sus caprichos y sus secretos. Pero en ella uno también se gana la vida en su sentido más profundo. En cada ciudad se fragua toda posibilidad de ser. Es cierto, en una ciudad se construyen los grandes edificios, incluso aquellos que desafían el paso del tiempo. Pero en ella también se construyen los sueños, las pasiones rugen, el deseo se anida en los cuerpos. Todo deseo merodea los resquicios de la carne y echa raíces que se enredan en el cuerpo. En el cuerpo, la existencia florece, y al igual que la flor, sus raíces permanecen en lo cercano, pero sus hojas apuntan a lo lejos, al otro, siempre al otro. Estar en una ciudad significa habitar el espacio con alguien. Por ello, padezco. Todo cuerpo, en su padecimiento, se vuelve lugar de escritura. En él se trazan registros que la palabra olvida, pero que la carne recuerda. Soy cuerpo, pero este, al escribirse, no es jamás sin el otro. El otro llega, aparece, se presenta. Eso es un encuentro. Soy, en tanto mi cuerpo encuentra otro cuerpo, en el acontecer de momentos inesperados que marcan para siempre la vida. Propongo lo siguiente. El cuerpo es la metáfora del encuentro. Sin embargo, en cada encuentro uno debe entender que la finitud siempre acecha. Quizá por eso su valor es mayor, pero también su responsabilidad. Preguntemos lo siguiente: ¿qué pasa cuando el otro se ha ido? Cuando parte sin retorno, pasa de nuevo por el corazón,
recordis, se recuerda. Cuando el otro ya no está, el tiempo se despliega, abre su dimensión fundamental. En la muerte del otro, el tiempo pesa, nos asedia como densa neblina. El tiempo pesa porque el otro falta, falta para siempre. La llegada de la muerte implica más que el fin de una vida, significa el fin del mundo. Cada lágrima vertida reafirma la imposibilidad de repetir lo que se fue y nunca volverá. El fin del mundo que llega con la muerte del otro significa que ella arrecia no solo a quien muere, sino también a quien se queda. Quien permanece extraña, pero no extraña la piel de las manos, el color de los ojos, la carnosidad de los labios. Extraña la dulce caricia, la mirada que se adentra por los laberintos del cuerpo, los besos que humedecen los recovecos del ser. Se extraña y se llora lo irrecuperable del encuentro, lo que nunca más tendrá lugar porque ese lugar se ha ido. Es verdad, quizás el espacio físico permanezca, pero la singularidad del lugar del encuentro se vuelve imposible. Ser amigo, por ejemplo, no implica únicamente tejer lazos de vida. El amigo debe advertir que en la amistad uno sobrevivirá al otro. Ser amigo entraña esa responsabilidad devastadora, asumir que la muerte llegará a uno primero. Aquel que sobrevive entiende que el otro se vuelve mi responsabilidad, a pesar de que el mundo queda devastado. Por paradójico que parezca, quien muere se vuelve nuestro. Borges escribe: solo el que ha muerto es nuestro, solo es nuestro lo que perdimos. Hasta aquí Borges. Solo el que ha muerto, el que se ha llevado para siempre la posibilidad de toda singularidad del encuentro, se vuelve nuestro. Nuestro en su imposibilidad de toda repetición, pero también de poder nombrar lo que se ha llevado consigo mismo. Hacemos nuestro el brillo incandescente de la estrella que ha partido, pero irse no significa desaparecer. El otro, aunque no esté presente, se nos presenta. Ese pequeño acto inaugura otra forma de estar, ya no como el rostro que dice no me mates. Más bien se presenta el fuego de la huella que indica no me olvides. La huella es la marca de la ausencia donde el tiempo da jirones, en donde la existencia insiste. El que se va deja huella, quien se queda asume sus marcas. Ese es, quizá, el extraño modo de manifestarse del ausente descrito por Pizarnik. Asumir que otro se ha ido y llevar con nosotros su ausencia que se adentra hasta el duro hueso de la existencia nos implica como sujetos, porque yo no soy sin el otro. Esto se vuelve una ley. Pero no toda ley subjetiva puede aunarse a la generalidad del Estado. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo desentrañar las consecuencias generadas al abrirse dos caminos que corren paralelos? Para entender esta incompatibilidad, evoquemos una bella ciudad del Mediterráneo. Es de madrugada. Dos hermanas se encuentran para comunicarse una noticia desgarradora. Ambas saben que dos de sus hermanos murieron en una lucha feroz. Uno defendía la ciudad, otro la atacaba. Por si fuera poco, esta noticia no es lo más terrorífico. Lo más doloroso es lo siguiente: el rey ha determinado que un hermano, Eteocles, debe ser sepultado con honores tras defender con gallardía a la ciudad amenazada. Sin embargo, el otro, Polínices, debía ser dejado sin sepultura para que los perros y aves de rapiña devoraran su carne, sus entrañas, su recuerdo. Creonte, el rey, dicta sin titubear las siguientes palabras: respecto a Polínices, ha sido ordenado por un heraldo a esta ciudad que ninguno le tribute los honores postreros con un enterramiento, ni le llore. Hasta aquí Creonte. Parece que la muerte no basta para castigar a un hombre. No resulta suficiente.
Es necesario dejar que el cuerpo sea ultrajado y que nadie le llore debido a su traición. El edicto del rey hace caer las sospechas. Quien cumpla será honrado en vida y muerte. El disidente pagará con su propia vida. Ismene, hermana de los caídos, entiende que desobedecer la ley universal es imposible. Ni el rey ni el Estado pueden ser desafiados. Ella prefiere vivir. La otra hermana, Antígona, aspira a lo imposible: evitar que Polínices sea comido por la deshonra y la injuria. Antígona sabe que en el acto se juega la vida, pero aún así, para ella, sepultar a su hermano significa llevar al acto lo más bello, incluso lo más ético. El Estado se rige por una ley que es clara: sepultar a un cuerpo cuya muerte importa y excluir a otro. La vida de uno importa por ser heroica, la de otro no, por traicionar y amenazar a la ciudad. Lo que no deja de calar hondo es que de las dos vidas que han perecido, solo una de ellas, desde la ley pronunciada por el Estado, puede ser llorada. Creonte será tajante. Cito: el enemigo no es amigo ni en la muerte. Hasta aquí Creonte. La vida del amigo del Estado es una vida que pesa al morir. Su peso amerita las lágrimas. El enemigo del Estado deja de importar en vida y en la muerte. La gran paradoja aquí es que el enemigo del Estado, ese que amenaza, es amado por personas concretas. La ley de Creonte exige que la muerte de un amigo no sea llorada. En otras palabras, que sus amados no asuman la imposibilidad de volver a encontrarse con el que se ha ido para siempre. Aquí existe un desplazamiento de la imposibilidad que todo duelo implica a una imposibilidad de su efectuación. O por lo menos, con eso sueña el poder. Hoy pareciera que nos encontramos lejos de Tebas, fuera del gobierno de Creonte, de su mandato. Pero el peligro insiste de distintas maneras. Mas así como Antígona lleva al acto la denuncia de la incompatibilidad entre la ley universal y la ley subjetiva que asume al otro en su radicalidad, Judith Butler desnuda las nuevas formas contemporáneas de violencia que el Estado efectúa. La propuesta de Butler es clara y contundente. Apunta hacia una ontología del cuerpo social, más radical aún, hacia una ontología de la vida. La vida, nos dice Butler, es frágil. Su fragilidad debe entenderse como precariedad. Soy precario, por ello necesito al otro. El otro me constituye, es cierto, pero también puede destruirme. Al ser precaria mi vida, el otro tiene la posibilidad de terminar con ella. Pero no solamente. La vida en sí, la mía y la del otro, es precaria. Nadie escapa a esa condición. ¿Qué consecuencias conlleva? Primeramente, que nuestra vida siempre está en manos de otro, lo conozcamos o no. Somos precarios en tanto somos sociales. Nacer y morir implican esta precariedad. Vivir es un hecho, sobrevivir una responsabilidad que implica necesariamente al otro. En este sentido, la vida es sostenida por otros, la muerte también. Pero toda vida y toda muerte permanecen ancladas a ciertos marcos epistemológicos. Estos se vuelven condición para reconocer a un sujeto en cuanto tal. Un sujeto reconocido en tanto sujeto es alguien que vive y muere. Los marcos epistemológicos generan, entonces, ontologías específicas del sujeto, lo que significa que todo sujeto reconocido es una producción delimitada. Dicho con otras palabras, hay sujetos cuya vida sí es considerada viva y su precariedad es sobreexpuesta. Pero hay al morir, la vida de estos sujetos es llorada.
El problema no radica en llorar la vida que se perdió, sino en centrar la mirada únicamente en esas vidas y no en otras, lo que significa que solo este tipo de vida se pierde y no otro. Puntualicemos aún más. Solo a ese sujeto reconocido le es atribuida la muerte, únicamente. Quien está al margen de ese marco epistemológico no termina por ser considerado alguien que pueda perder la vida. Es verdad, el 11 de septiembre de 2001 fue un evento lamentable. Sin embargo, cabe preguntar por qué las vidas ahí perdidas merecen ser lloradas, mientras que en Irak se respira el fuego del cielo, mientras las aguas del Mediterráneo llenan los pulmones de miles de sirios, mientras la violencia cotidiana en México arrebata la vida de miles de indocumentados y pareciera que esas vidas no valen nada. Esto nos lleva a situarnos en la problemática que Butler encuentra en la política contemporánea. Es esta: no todo el mundo cuenta como sujeto. El Estado pretende producir solo un tipo de sujeto. Ello implica que su vida importa, que su muerte puede ser llorada. Pero esta configuración excluye a otros sujetos, por ello pueden ser atacados, eliminados, abatidos y quedar convertidos en meros datos, en estadísticas de guerra. ¿Cómo puede una vida dejar de ser considerada vida? Al momento de ser llamada amenaza. Quien amenaza al Estado, sea real o no, sale del marco de producción del sujeto. La pregunta es, ¿cómo entran en vigor estos marcos epistemológicos que determinan las condiciones para situar o no la importancia de la vida? Por medio de los sentidos. El efecto de los sentidos es el afecto, y todo afecto abre al mundo en su totalidad, nos dispone a su percepción. El afecto no se porta, sino que llega siempre de fuera. La interpretación del mundo siempre estará mediada por el afecto, y dicha interpretación se vuelve el margen desde el cual se responde a los otros. Por ello, los medios de comunicación están más implicados de lo que la guerra trata. Por ello, los medios de comunicación están más implicados de lo que pueda aceptarse en la construcción e incorporación de la vida de los sujetos. Toda guerra trata de volverse imperio de los sentidos, de brindar una interpretación bien delimitada del mundo. La pretensión es clara: delimitar quién sí puede ser considerado sujeto. Quienes no participan de esta producción, su vida no merece ser llorada. Y toda vida que no es llorada no cuenta como vida realmente. Butler escribe, cito: una vida que no es merecedora de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo porque nunca ha vivido, es decir, nunca ha contado como una vida en realidad. El poder triunfa cuando ha podido arrancar al sujeto esa posibilidad de vida, de muerte, de historia e incluso de huella sobre el otro. Por ello, el gobierno estadounidense aducirá todo tipo de razones para justificar sus matanzas. Sin embargo, lo más siniestro es lo siguiente: negar de manera rotunda llamarlas de esa manera, es decir, matanzas. Eliminar una vida que no es del todo humana no significa para el poder un asesinato, sino la preservación de una vida que sí es valiosa. La guerra pretende negar que todos estamos sometidos unos a los otros, de que somos frágiles y que es necesaria una protección de la vida. La guerra hace lo posible por minimizar la precariedad de unos y maximizar la de otros. En pocas palabras, la guerra trata de eliminar el entendido de que toda vida es precaria. Ante el intento por construir la vida y enmarcarla bajo una sola interpretación de sujeto, Butler advierte que en todo marco interpretativo existe un resto, un espectro irreductible al sentido expuesto. Toda interpretación está habitada por un doble ontológicamente incierto, nos dice Butler. Este doble, este espectro,
signa la posibilidad del fracaso inherente en cada marco interpretativo, lo que hace explotar la pretensión de desestimar la vida y muerte de aquellos que no pertenecen a la producción de sujeto que el poder desea. En otras palabras, la vida configurada para ser entendida como no viva puede resurgir y fracturar al imperio de los sentidos. Para entender lo anterior, centremos nuestra atención en un aspecto crucial: Guantánamo. Para los medios de comunicación y el poder, la vida de estos prisioneros no vale del todo, puesto que su vida no entra en el tipo de vidas humanas. Pero resaltemos algo que se vuelve sintomáticamente interesante. Para la seguridad nacional de Estados Unidos, conocer la poesía producida en Guantánamo se vuelve un riesgo de nivel nacional. Eso a mí me saltó. La pregunta, claro está, no puede esperar. ¿Por qué la poesía se vuelve un acto transgresivo? ¿Qué carácter entraña para que se vea amenazada la seguridad de una nación? Ante este horizonte, Adorno y sus consideraciones sobre la poesía no dejan de resonar aquí. Cito a Adorno: luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz, es cosa barbárica escribir un poema, y este hecho corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía. Hasta aquí la cita del alemán. Detengámonos un momento en ella. Después de los campos de concentración, cualquier intento de escribir un poema se vuelve acto barbárico. Sin embargo, ¿qué posibilidad queda cuando la barbarie ha hecho hasta lo imposible por arrancarle al sujeto su vida, su muerte, su cuerpo, su nombre, su historia? Sami Alaj escribe desde Guantánamo lo siguiente. Aquí cito, aquí fue prisionero. Yo fui humillado en las cadenas. ¿Cómo puedo ahora componer versos? ¿Cómo puedo escribir? Después de las cadenas y las noches y el sufrimiento y las lágrimas, ¿cómo puedo escribir poesía? Hasta aquí el fragmento de Sami Alaj. Después de la tortura, de la humillación, del cuerpo llevado hasta el límite del dolor, uno puede preguntarse con él: ¿cómo es posible escribir poesía? Es verdad, la poesía se vuelve imposible, mas no porque no tengan algo que decir, por el contrario, porque hace patente lo indecible, es decir, el sufrimiento de un sujeto y su intento de permanecer a los duros golpes que le brinda la democracia. La consideración de Adorno queda lejos de entender que el acto de escribir poesía no resulta una barbarie. Antes bien, ante la barbarie, la poesía insiste. Escribir poesía se convierte en una posibilidad de transmisión, no estética, sino ontológica. Esto es, el devenir testigo de la clausura del sujeto en su totalidad. El poema interroga, y la pregunta tiene la posibilidad de llegar no solo a sus compañeros de celda, sino al mundo que desconoce que toda vida puede extinguirse sin consecuencias. El poema se vuelve testimonio de cómo una vida puede ser ocluida mientras se le tortura, pero también expone al mundo su indiferencia ante el torturar mismo. El poema cuestiona y abre nuevos espacios de interpretación acerca del sujeto. Toda vida puede ser arrebatada, porque vida es precariedad. ¿Qué puede un cuerpo torturado? Por lo menos, intenta resistir. No al dolor, que quizá lo doblegue, pero sí al llevar a la escritura un acto que pone en entredicho al poder que trata de arrancar toda posibilidad de vida a quien vida tiene. El poema es una insurgencia donde algo del sujeto arrecia a los marcos interpretativos. Más aún, es el intento del restablecimiento del sujeto con el mundo.
Por ello, la insistencia del Estado por destruir los poemas, por ello se convierte en amenaza. ¿Qué amenazan? ¿Qué amenazan los poemas a una nación? El intento de totalidad interpretativa del mundo y de la vida. A eso amenazan. Es cierto, quizá nunca salga de prisión quien escribe el poema, pero la palabra tiene la posibilidad de salir, de contar sobre las nuevas formas de poder que matan en nombre de la paz, que matan incluso su huella sobre los demás. El poema amenaza porque puede convertirse en signo de nuestra época. Aquí cito las palabras de Judith Butler. Las palabras están grabadas en tazas, escritas en papeles, garabateadas en una superficie, en un esfuerzo por dejar una marca, una huella de un ser vivo, un signo formado por un cuerpo, un signo que transporta la vida del cuerpo. Y si lo que le ocurre a un cuerpo no puede sobrevivir, las palabras sí pueden sobrevivir para contarlo. Hasta aquí Butler. Ese signo formado por un cuerpo que ha sido destituido de toda posibilidad es enviado para ser leído. El poema resiste cuando quizá el cuerpo ya no lo haga. Y esa escritura poética deviene un acto incendiario que trata de oponerse a la violencia de aquellos que tratan de arrancar a la vida su único soporte. La escritura es una posibilidad, solo una, para que el sujeto con nombre, con historia y seres amados deje una huella y que ella, en su ausencia, sea una posibilidad de encuentro con los otros. Solo así, en ese encuentro, sería restituida la posibilidad de no ser una cifra, sino una vida que fue arrebatada, por lo tanto, perdida. Escribir poesía es, entonces, un acto de resistencia en dos acepciones. En tanto el poema puede aguantar la tortura que el cuerpo no puede, y que el sujeto resista a ser eliminado sin consecuencias. Gracias. Una cuestión. Judith Butler, en textos como El género en disputa, Cuerpos que importan, Sujetos del deseo, habla de los actos performativos en la construcción de la subjetividad, ¿no? Y ella plantea esta cuestión de la vulnerabilidad de la cual nos has estado hablando, pero no desde solo la cuestión de la palabra, sino desde otros actos performativos que generan heterotomías. Esto, bueno, pues me parece importante porque, bueno, estos tres textos son como el corazón de su pensamiento. No sé si pudieras un poco ampliar en esta cuestión. Es decir, la escritura es un acto performativo, pero no es la que privilegia a esta mujer. Entonces, ¿cuáles serían los otros elementos de construcción de la subjetividad? Bueno, gracias por la pregunta. Claramente, bueno, no me alcanzaba el tiempo, sí me alcanza el deseo para escribir un poco más de esto sobre Butler, pero creo que el tiempo siempre es un lindo horizonte. Sí, efectivamente, la palabra no es lo único que viene a tomar en juego la cuestión de la propia subjetividad en Judith Butler. Por lo menos en este texto de Marcos de Guerra se ponen en juego la cuestión de la poesía que está en Guantánamo como una forma de resistencia del sujeto, pero hay una cosa que ni siquiera está en el sujeto, que es el que está efectuándolo, y es, por ejemplo, en la cuestión de la imagen. Lo piensa, por ejemplo, en la fotografía. Piensa la fotografía como una forma de poder abrir un espacio distinto que sale del marco de interpretación que se trata de dar sobre la propia guerra. ¿Cómo es esto? La fotografía, como dice Judith Butler, y vuelve sobre Guantánamo, hay personas que toman fotografías no necesariamente para ser documentado el acto de tortura, puesto que eso no conviene a la cuestión del Estado. Sin embargo, cuando salen las fotografías, lo que vienen a hacer es el replantear la noción misma del sentido y no solamente quedarse clavado en una cuestión estética, en una cuestión de recuerdo, sino que abre espacios a lo que está pasando de manera distinta en el propio Guantánamo. Esa es una forma también en la cual se despliega el espacio, por supuesto, interpretativo, pero me parece interesante cómo lo plantea Butler, porque no es necesariamente quien se pone a producir un espacio para abrir resistencia, sino que es el propio marco el que se abre para desplegar distintos
espacios, y ese marco no es la palabra, sino la fotografía. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Solo con una pregunta más que pregunta, como me gustaría más ahondar o más escucharlo respecto al tema, respecto a la construcción de la identidad del sujeto. Mencionas algo sobre la dependencia pues, del otro, la necesidad del otro, pero ¿en qué momento marca esta individualidad, si es que la hay, si es que la hay en el pensamiento de esta autora? Y lo otro, ¿cómo se garantiza esa individualidad con esta dependencia tan marcada, que pareciera que es tan marcada, de este otro, que es tan necesario para esta misma construcción de la subjetividad del sujeto? Es interesante lo que preguntas. Por supuesto que la cuestión de la dependencia es más que nada una cuestión que se liga de cómo el otro se encuentra en el mundo. Y encontrarse en el mundo no se puede encontrar el sujeto aislado, inclusive aunque esté aislado, ya está en una relación con los otros. Es un poco interesante, ¿no? Un poco esto, en el simple hecho de que el sujeto hable, la lengua le viene de otro. Toda construcción individual, toda construcción que permite garantizar una posterior singularidad está efectuada a partir del otro. Sí, ¿cómo se asume después el otro? Ese es el reto que en cada uno encuentra a partir de sus herencias en las cuales se encuentra depositado. Es decir, uno llega al mundo con ciertas herencias. Ojalá que fueran económicas, pero no todas son así. Llega con herencias de lengua, llega con herencias de nación, llega con herencias de los otros. Uno no los elige, pero llega ahí. Y me parece que hay un punto que por supuesto es importante. Lo que dice Butler no es nada más como, por supuesto que debemos estar en una superdependencia con otros, no, sino cuando cada quien da cuenta de la propia fragilidad de la vida, es decir, y cada quien se refiere desde, prácticamente lo podemos decir con Butler y con Derrida, saber que el soberano es una vida frágil, pero no solamente el soberano, también los ciudadanos, también los inmigrantes, también los que se puede llamar los otros. Pero Butler es interesante cuando habla inclusive de totalmente otro, es decir, el propio animal. Toda vida es frágil por sí misma, y toda vida no es que deba haber una dependencia de, voy a vivir con mi mamá hasta los 50. No, tampoco es esa la noción de Butler. Bueno, a lo mejor algunos han leído mal a Butler, pero está bien. La cuestión que hace Butler es que, no, efectivamente cuando el sujeto se da cuenta de la propia fragilidad de la vida, es cuando el sujeto puede asumirse como precario, en tanto puede estar con el otro, pero también trata de no infligir el daño al otro, en tanto sabe que también puede destruir su vida. Hace una crítica interesante al propio planteamiento kleiniano. A veces se suscribe bastante a su pensamiento, pero en otras ocasiones lo critica de manera muy importante. Pero al momento de hacer la crítica a Melanie Klein es porque Klein dice: yo nada más no destruyo al otro porque el otro me constituye y ya. Butler dice: no va por ahí, no es nada más porque el otro me constituye, sino porque el otro debe ser entendido como otro radicalmente. Y entender al otro en tanto otro es saber que compartimos nada más un rasgo, y es esa propia fragilidad de la vida, es esa propia cuestión. Ahora, el proceso de subjetivación, de la propia subjetivación, sí está construida por los otros, pero por supuesto que hay inéditos dentro del propio sujeto. Esa es la apuesta radical de todo sujeto. Cómo el sujeto puede hacerse propio en un momento cuando llega, y cuando llega a un lugar donde nada le es propio, ni la nación, ni la lengua, ni el nombre siquiera. Es decir, cómo el sujeto que empieza a ser construido puede asumir sus herencias para llevarlas a otra cuestión. Esa es la apuesta de cada sujeto. No hay una sola cuestión en la cual permita al sujeto asumirse dentro de su singularidad. No hay una receta, pero sí hay momentos en los cuales el sujeto surge como tal, en tanto sí asume sus herencias, pero va más allá de ellas, haciendo algo otro con ellas. Me parece que por ahí apunta también Butler en este proceso. Y eso, nada más para puntualizar aquí, significa, es decir, ser un sujeto subjetivado no significa que uno pueda andar como Juan Camaney y que le valga madres el mundo.
No, el sujeto singularizado es el sujeto que hace lazo con otro de otra manera. Es el sujeto que de alguna manera, siendo sujeto, construye aún así con el otro. Me parece que también por ahí va la apuesta de Butler, que por supuesto es una lectora no solamente de Levinas, también de Derrida, y por supuesto que estas herencias que le llegan a ella la hacen escribir y pensar de esta manera. Mi pregunta es cómo hacerle frente a este leviatán que es el Estado, este leviatán que nos devora de repente. O sea, no solamente es como hacer singularidad, sino que de alguna manera sí hay que desincorporarse al Estado de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo, Juan Manuel, que me parece importante. Nietzsche, por lo menos, ¿no? Zaratustra es Zaratustra no nada más porque se fue a la montaña, sino Zaratustra es Zaratustra porque regresa con los hombres. La noción de salir del Estado a partir de la construcción de la subjetividad apela necesariamente a regresar en acto de otra manera. Uno tendría que regresar de otra manera para plantearse ante el propio Estado. ¿En qué sentido se puede pensar esto? Bueno, sabemos que las nociones del Estado o las formas en las cuales opera son el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué uno debe de actuar y hacer lo que hace. Esas son las funciones del Estado en tanto Estado, como regulador. Claro que el sujeto de alguna manera puede salir, pero volver a incorporarse al Estado desde otro lugar. Y me parece, quiero comentarlo, no lo he pensado con suficiente precisión, pero sí me gustaría comentarlo aunque no lo trate. Pero me parece que cuando regresa el sujeto que se ha hecho una operación como transexual, regresa de otra manera al mundo a posicionarse y a cuestionar desde el cuerpo y a cuestionar en acto, no nada más en tanto palabra. Sí, la palabra es una forma de resistencia, claro. Sí, la fotografía es una forma de resistencia, claro. Y un poco estas cuestiones que uno podría verlos como meros elementos estéticos, la poesía, la fotografía, o la pintura, como uno quiera, hoy en día, o por lo menos después de Auschwitz, ya no pueden pensarse únicamente como elementos estéticos, han de pensarse como elementos ontológico-éticos. ¿En qué sentido? En que reivindican al sujeto en tanto sujeto en el mundo en el cual se encuentran. Aquí la cosa que no he tratado, pero que me parece que habría que pensar y que habría que pensar con muchísimo más detenimiento, es que cuando el transexual regresa convertido en transexual, regresa como un acto poético del mismo. Creo que uno tendría que pensarlo a su cuerpo, efectivamente, como el acto poético en sí. Bueno, me preguntaba un poquito con la parte que él decía, en la parte que tú mencionabas de que el lado que lleva el poder, que está oprimiendo al otro, al subalterno, es también, o sea, el subalterno se define en sí mismo, sino va más allá, es decir, es el que tiene el poder es el único que define que la vida de los otros no existen, o es también el mismo subalterno que define su propia condición. No sé si me explico. Michel Foucault decía de manera importante, bueno, que porque me pregunto por la política, porque claramente si yo no me preocupo por ella, es una cuestión clara que la política se preocupa por mí. Eso es un elemento claro y básico, por lo menos en el pensamiento de Foucault. ¿Qué trata de decirnos Foucault con esto? De que el sujeto, aunque trate de no implicarse en el aspecto o en el ámbito político, vive en una polis, es decir, vive con otros y vive bajo ciertas leyes y demás. ¿Cuál es el gran error del sujeto cuando cree asumirse político? Cuando cree que nada más porque le cae muy gordo el PRI y lo tacha en la boleta y dice maldito PRI, ojalá lo quiten, y ya la pone en la urna, decir que solamente votando en el sufragio es un sujeto político. Ese es el gran error del sujeto. El sujeto debe asumirse y conocerse como un sujeto que efectivamente está posicionado en la política. Claramente no menciono subalterno, ni mucho menos, efectivamente, para no poner el peldaño, pero sí hay un estatuto interesante. Por supuesto que el soberano, por lo menos en el caso de México y otros casos, sabemos que no es nada más él quien está llevando a cabo la noción del liderazgo del país, sino toda la red
detrás de él y delante de él que le permiten llevarlo a cabo. Sin embargo, ¿cuál es el lugar del sujeto que debe de asumir ahí? No debe de asumirse como la política como algo dado, sino debe de asumir su rol político como una cuestión en devenir, y ese devenir lo lleva a construir. Para ser un poco más exactos, está la política en sentido abstracto, ¿sí? Lo podemos decir con sus policías, lo podemos decir con sus gobernantes, lo podemos decir con sus legisladores, entre otras cosas, sí, pero el sujeto debe de asumir de alguna manera cómo habitar la ciudad en la cual se encuentra, o el espacio. Ciudad es solamente un signo del espacio donde se encuentra. Debe de asumirlo de tal manera que pueda efectuar una cuestión de micropolítica, no de macropolítica, sino la cuestión de la micropolítica, que tendría que implicarse como sujeto, no como aquel que va a cambiar toda la política y todo el rol, sino como aquel sujeto que por lo menos posicionado en tanto sujeto y que pueda hacer de su subjetividad el horizonte y el estandarte con el cual no solamente lidera su vida, sino que construye con otros. A partir de eso no se cambia el sistema político, pero se desquebraja de alguna manera, y me parece que esa es la apuesta. Bueno, esto entiendo. Para Barthes, ¿qué es lo justo para el sujeto dentro de la guerra? ¿Qué es lo justo para Barthes en la guerra? Dos cosas. Así es. Que se quite el lugar de la sobreestimación de unas vidas que se pierden, es decir, que se haga a un lado estas vidas que se ponen inclusive en los medios de comunicación, en la televisión y demás, como ciertas formas dramatizadas inclusive que exaltan la precariedad de la vida de una nación. Por eso pongo el ejemplo del 11 de septiembre, y que estas vidas que están perdiéndose en estas torres a partir de unos autoatentados que tratan de legitimar con el lugar del otro, al momento de quitar ese lugar, estamos quitando un pequeño peldaño en el que la guerra trata de posicionar al sujeto, pero también el lado contrario. El lado contrario es quitar al sujeto que se encuentra como una vida que no es humana y una vida que no merece ser llorada. Es decir, una vida como si esa vida que se perdió no vale absolutamente nada. ¿Cuál es el sentido que podemos poner a partir de ello? Por supuesto, lo podemos pensar si ponemos un ejemplo como muy claro. Es un ejemplo que me salto por obvias, bueno, no son obvias razones, pero lo salto porque lo he trabajado en otros lugares, pero es el lugar de cuando está el gobierno de Felipe Calderón aquí en México, y que en Villas de Salvácar, en una fiesta, asesinan a jóvenes de entre 15 y 21 años. Los asesinan, y cuando llega la noticia a Felipe Calderón, que se encontraba en Japón, lo que contesta es: eran pandilleros. Como si solamente la palabra eran pandilleros le quitara el valor de la vida de los que murieron ahí. Es decir, como si esa sola palabra pudiera eliminar la vida, la historia, el nombre, el rostro de los que murieron. Y Butler lo que trata de hacer es tratar de quitar esta dicotomía que se encuentra en dos aspectos que son opuestos. Por un lado, vidas muy valiosas que se perdieron en Estados Unidos. Por otro lado, vidas que parece que no valen absolutamente nada, porque con un solo nombre, son indocumentados, son pandilleros, son inmigrantes, son refugiados. Con eso se trata de quitar todo el peso de una vida que se pierde. Y me parece que lo que trata de pensar Butler es que al momento de erradicar esos dos polos, quedaría en un mismo peldaño la vida. Y esa vida es una vida que puede perderse porque es una vida frágil. Esa es la apuesta de Butler, por lo menos en el corazón de su pensamiento. Perdón, ¿está relacionado esto al feminismo interseccional? Desconozco el feminismo interseccional, ¿podrías decir un poco de él? Sí, que por ejemplo, no nada más, bueno, que se tome en cuenta que hay una jerarquización de la etnia blanca y se valora
gente que tiene más dinero, que tiene cierto color de piel, que tiene ciertas religiones, los WASPs, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Charlottesville, en situaciones de violencia, que al final la vida, por ejemplo, Black Lives Matter versus White Lives Matter, me parece muy similar a la propuesta, esta propuesta a la propuesta feminista interseccional. Bueno, yo sí desconocía esta propuesta, también reconozco los límites, por supuesto, pero sí, de hecho hay un tercera, no recuerdo si es el tercero o el cuarto apartado de este libro que se llama Marcos de Guerra, que es súper interesante y prácticamente lo que trata de poner en juego es efectivamente cómo pensar, sin que lo esté pensando necesariamente ahí, pero cómo pensar de nuevo la noción del género. Piensa, y de hecho nombra modernidad en la época en la que nos encontramos, de Judith Butler, y lo que dice es que efectivamente, bueno, cuando hemos de pensar las cuestiones de género, han de pensarse en su radicalidad. ¿Por qué? Porque en Europa muchas veces se excluye a los musulmanes, no por ser musulmanes, porque serían racistas, sino que se excluyen a los musulmanes porque los musulmanes no toleran por su religión la cuestión de la homosexualidad, y la forma de excluirlos no es con la religión, sino con la sexualidad. Lo que trata de hacer Butler es efectivamente tratar también de deslindarse, por supuesto, de todo tipo de jerarquización, ni en el género ni demás. No, lo que tratará de hacer es poner como tal llana o llano el peldaño donde han de situarse las vidas y que no haya una jerarquía. Si está la cuestión de la jerarquía, se está pensando mal. ¿Por qué? Porque sería una simple vuelta de tuerca metafísica, lo que hacen muchos feminismos, y me parece que lo que hace y circunscribe Butler es pensar de otra manera, efectivamente, sí también al género, sí claro la sexualidad, pero sin una cuestión jerarquizada, sino más bien dentro de una, a ver si me puedo explicar, pero será una forma de igualdad donde se muestre la diferencia y que sin embargo se esté compartiendo un elemento común. Y por lo menos en este libro lo que habla es la propia vida precaria, es decir, una vida que puede fallecer en cualquier momento. Profe, ¿en qué o de qué manera impacta al pueblo y de qué manera es necesario que exista esta poesía subversiva? ¿Y de qué modo se integra como a lo político, pues, para el pueblo? Yo no sé si tu pregunta vaya como para el pueblo en general, al cual pueblo, pero por lo menos en el marco que está circunscrito, o por lo menos este acto de poesía que fue perseguido por el gobierno de Estados Unidos para evitar que fuera publicado y que la gente lo conociera. ¿Y qué impactaba? Bueno, lo que impactaba era saber que esas vidas estaban vivas y que se estaban extinguiendo a manos de los que se dicen perpetuadores de la paz y los que se dicen los que llevan la democracia de un lugar a otro. Por lo menos en Estados Unidos de esa manera impacta. Ahora bien, acá no lo sé porque México no tiene a Guantánamo, es decir, México no es el que está ejerciendo el poder en Guantánamo, pero sí de manera sintomática lo que surge en Guantánamo con esta creación de poesía y que después se publica es lo que regresa justamente es la subjetividad que se está extinguiendo y como impacta, es decir, ok, no tienen todo un marco interpretativo total en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, lo he comentado en varias ocasiones, Sebastián, pero efectivamente lo que se pone en juego es que, por ejemplo, un marco interpretativo y un marco fundamental que a veces se escapa de la propia comprensión del sujeto, son las propias producciones de Hollywood. Toda la cuestión cultural tiene un marco interpretativo, pero siempre se pone, por ejemplo, los malos en las películas de Hollywood son los talibanes, los musulmanes, los rusos, los chinos, los mexicanos, son los malos. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Bueno, está el Capitán América, ¿no?
Y dices, bueno, entre otros que van a luchar y van a salvar a la nación. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que también son personas que sufren y personas frágiles las que están siendo abatidas? No solamente los malos, es decir, cuando se mueren los malos es, ya lo hicieron, ya salvaron las vidas. No, ¿qué pasa cuando se desquebraja ese marco y se da a entender que efectivamente los otros también sufren y los otros también se encuentran ahí? Esa es una repercusión que tiene el poema, o por lo menos lo tuvo, y por eso fue perseguido. Si no hubiese sido perseguido, si hubiese sido algo como bonito que sale y demás, uno diría, órale, chévere, lo leo o no lo leo. Pero lo que a mí sí me llama bastante la atención es que efectivamente fuese perseguido. Ahí entonces hay algo de la verdad que se asoma. Cuando hace un momento decías que aquel que se retira de la sociedad para luego volver de una manera distinta es este que trae consigo la verdad. Por ejemplo, en el caso del poema de Matano, o del poeta de Matano, pues volvió de ese infierno que fue su tortura, y hasta hoy llegan sus palabras a nuestros oídos, ¿no? Y es como dices que los sujetos posicionados desde otro lugar van resquebrajando la política, no la cambiarán, pero la pregunta es si más sujetos individuales se posicionan distinto y van resquebrajando el sistema también muta, entonces se puede decir que cada vez mejor. Es una pregunta interesante la que haces. ¿Muta o mata? ¿O compra? Octavio Paz renuncia en la matanza de Tlatelolco en el 68, renuncia a su cargo en la India, estando como embajador. Después se convierte en la gran estrella de Televisa. Se convierte Paz, el poeta, se convierte en el monolito al cual uno le aplaude. ¿Y es fácil que la política lo haga? Claro que sí. Claro que sí, tiene todo el artilugio para hacerlo, sí. Seduce. Si seguimos, por ejemplo, a Byung-Chul Han, la política te va a seducir de alguna manera para que tu acto subversivo se vuelva una forma de aceitar al propio sistema. ¿Es muy fácil? Sí, es muy fácil. Lo interesante, y por eso todo proyecto cultural debe de advertirlo siempre, 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 y es algo que siempre digo cuando se presenta la revista Intempestivas. La mano generosa, es decir, la mano del gobierno, es una mano poderosa. Es muy sencilla la ecuación.